Saludo entonces. Sí Buenas sé noches, que es ingeniero. interesante. Y pueden abrir su cámara para que tome la asistencia debida. Pueden abrir su cámara para tomar la asistencia. Así es, una nota de participación. Los ayudantes también tienen su nota de participación. Cuando le aciertan pueden tener varias notas de participación. Y entonces vamos a dar inicio a nuestro curso y vamos a referirnos a lo siguiente. Entonces, aquí van a quedar lo que van a ser ayudantes, los que se brindan tres. Si no, yo voy a tener que escoger al azar. Entonces, los que se brinden para ser ayudantes, podríamos tener acá. Voy a preguntarles. Mendoza puede ser, Montaño puede ser, Carlos Lovera puede ser. Esos tres pueden ser de principio y más Sí, adelante podemos ingeniero. poner los tres. ¿Está bien? Entonces tienen que aparecer aquí. Montaño está bien, Lovera está bien, y ya nombré a otro que no aparece. No aparece con imagen, ¿no? Ya, Ramos entonces puede ser. Esos tres tienen que aparecer ahí. Esos tres, cuatro, bueno, son cuatro. Estos van a ser ayudantes, van a hacerme algunos cálculos, van a responder tal vez algunas preguntas que sepan, y el resto también puede intervenir, decir yo puedo dar mi opinión. En fin, entonces lo importante es que sean participativos y tengan nota de participación. Aquí estamos compartiendo entonces imagen de lo que viene a ser la tapa del texto, de la parte práctica donde vamos a ir haciendo problemas inclusive. Hay otro texto que tiene otra tapa similar a esta, pero no dice aquí TP, sino dice estructura metálica. Son dos textos que tenemos y después vamos a hacer uso de tablas y simulaciones que van a ir apareciendo entonces en la medida que vayamos avanzando el tema. De principio entonces vamos a empezar con esto, eh, estructura metálica, la práctica. Esta sería la tapa del texto. Ustedes van a tener esto seguramente mañana, pasado mañana van a tenerlo ya en la plataforma, si la plataforma está habilitada. Si no, de todas maneras lo vamos a hacer llegar por algún medio, ya sea por WhatsApp, pero van a tener los textos para seguir, digamos, eh, la, la, el avance de los temas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la primera página? Vamos a encontrar la parte descriptiva de lo que viene a ser un repaso, ¿no?, de unidades que vamos a utilizar en todo el texto. ¿Y cuál es ese tema? ¿No? Ese sería el tema que corresponde entonces a la primera unidad, y tenemos necesidad entonces de adecuarnos a las unidades que vamos a utilizar en el texto, y vamos a utilizar dos tipos de sistemas de unidades, el inglés y el métrico, porque así todavía se lo está utilizando en la práctica. Y hablamos entonces del primer tema con el título de referirnos al acero como material estructural. Entonces aquí se hace una historiación de lo que viene a ser el acero, desde cuando se lo utiliza, su composición, de principio su mejora en lo que se refiere a alta resistencia, eh, todo lo que ha venido sucediendo hasta nuestra época, ¿no?
Y luego aparece la necesidad cuando ya se tiene aceros de alta resistencia, por ejemplo, y aceros comunes que por su duración, la estructura, entonces resultan muy bien aprovechadas y económicas. Diríamos que aparece también la necesidad de normas, ¿no?, para el dimensionamiento y métodos de cálculo. Entonces, eso lo vamos a ver en los otros temas, los otros capítulos, ya que corresponde al avance que vayamos teniendo en el desarrollo de los temas. Y cuando se necesitan normas para guiar, digamos, orientar nuestros diseños, y necesario también que aparezcan ya secciones prefabricadas de, de viga y de columna. Y entonces eso también podríamos decir que podemos ser fabricadas por nosotros mismos, o puede tomarse de los fabricantes que se dedican a este rubro, como eh, vigas laminadas en caliente, ya vienen con la forma. En cambio, las vigas laminadas o vigas conformadas en frío serían las otras, y si uno las fabrica ya sea cortando la placa, la plancha, y soldando las partes. Eso vamos a ver enseguida. Y los métodos de diseño que nos vamos a referir son diseño por esfuerzo admisible, diseño por factor de carga y resistencia. Son dos métodos que ya vamos a hacer mención a este primero, que es un método más antiguo, diría. Solamente vamos a hacer un ejercicio seguramente para esto, para ver cómo manejamos las normas. En cambio, este otro día nos va a servir para el resto del curso. Esto es lo que actualmente utilizamos, pero en los programas aparecen los dos también. Cuando usted selecciona EA, entonces muestra sus especificaciones para ese método. Cuando selecciona DFCR, muestra también sus especificaciones para eso. Entonces puede usar ambos en los programas de cálculo. Y así empezamos con partes de estructura, a controlar, por ejemplo, flexión, deformación, corte, ¿no?, que son las solicitaciones que se presentan en la estructura con mayor frecuencia, y las normas que tenemos para ella, aplicarla entonces en cada momento. Después aparece la necesidad de conectar las piezas. ¿Pero qué hacemos para conectar las piezas? Dependiendo de la solicitación que se tenga en la parte que se van a unir, entonces puede ser importante seleccionar los elementos de unión que correspondan. Por ejemplo, unión con perno, con remache, unión con soldadura, y así entonces una serie de conectores que podemos echar mano para resolver nuestro trabajo. Elemento solicitado a flexión, empezamos por eso. Cuando hay flexión, ustedes saben, hay deformación, hay corte, hay compresión, tracción, hay de todo, todos los esfuerzos, ¿no?, se manifiestan. Cuando son elementos a flexión, estamos hablando de vigas. Cuando son elementos sometidos a compresión, estamos hablando de columnas. Pero también la viga puede estar solicitada por flexión, por tracción, por compresión, o simultáneamente por todos los efectos, ¿no?, deformación también. Entonces hay normas para poner límite a esas deformaciones, hay normas que nos ponen límite también para las tensiones, tensión a flexión, tensión a compresión, etcétera, etcétera. Todos vamos a basarnos en normas. Y nos preguntaríamos entonces qué normas vamos a utilizar. Son las normas americanas, que las vamos a utilizar en todos los casos, ya sea para cualquier material. Las normas americanas cubren
el control de todos los materiales, para decir, de madera, metálica, hormigón. En hormigón deben estar levantando normas americanas ya. Antes se trabajaba, hasta hace unos 2 años, se trabajaba todavía con normas europeas, ¿no? Pero sí se ha visto por conveniente que es más difundido y que más información nos llega anualmente, mensualmente, de las normas americanas. Por eso entonces que se cambió a eso. Nosotros, en cambio, de acero ya venimos de mucho tiempo atrás utilizando esas normas. Ya, ¿qué parte de la estructura entonces son las que dimensionamos? Viga, losa, eh, columna, transferencia de carga de columna a suelo a través de placas de base para columna y viga, para unir columna y viga, que se entiende que se descarga de una columna, que es un material, columna de acero, que es un material considerablemente resistente, a uno de menor resistencia como es el hormigón, una zapata de hormigón. Entonces hay que hacer uso de un elemento de transición. ¿Qué será ese elemento de transición? Una placa como una especie de zapata que hace la transición entonces de la sección de columna a la sección del zócalo de hormigón que lo recibe para profundizar la cimentación hasta el nivel donde el estudio de suelo lo ponga, ¿no? Nos admita, nos recomiende. Y ahí entran en juego las normas ya. Esas serían placas base para viga y placas base para columna. Y le hemos solicitado flexión, tracción, flexo, compresión, todas las combinaciones de esfuerzo imaginables que puedan intervenir en el cálculo. Luego es importante conocer la forma de las armaduras que se utilizan para cubiertas, es decir, las cerchas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tiene que tener, por qué una estructura para cubierta tiene que tener una pendiente variable? Es decir, es necesario evacuar líquidos, o sea, el agua, por ejemplo. Entonces, se facilita la evacuación con una pendiente, ¿no? Y si es amplia, entonces puede ser extendida a ambos lados. Y entonces esto también se puede aprovechar como una viga de celosía, una viga de altura variable, ¿no? Y se pueden cubrir grandes luces ya con cercha. Son estructuras o vigas que son económicas, diríamos, y podemos entonces hacer uso de material necesario solamente para darle la resistencia adecuada, con perfiles ligeros que se utilizan, y el espaciamiento de las cerchas es grande, para decir, de 5 metros, 6 metros, se pueden plantear cada 7 metros, ¿no? Dependiendo de los requerimientos de la necesidad. En los hangares, por ejemplo, puede ser estructuras que tengan 100 metros de luz. Entonces no hay forma de hacerlo con puro hormigón porque sería demasiado pesado, peso propio. Y se recurre uno entonces a material muy resistente como el acero para que tengamos también un peso propio reducido. Y las fundaciones se ven entonces favorecidas por eso, porque son cargas pequeñas que les llegan a las zapatas, también las columnas, también las vigas, todo se reduce entonces ahí, ¿no? Y como el efecto importante que se tiene en esa estructura es el viento, entonces interviene ahí también la pendiente para definir entonces situaciones que comprometen mucho a la estructura por la pendiente.
y adecuar entonces con pendiente a una estructura que minimice esos efectos del viento, que la haga aerodinámica, diríamos, la estructura. Y ustedes se pueden imaginar de un tanque elevado, por ejemplo, de una sección cuadrada en el parque industrial, por ejemplo, como entrando a la USA, hay un tanque elevado que en su época cumplió su función de distribuir agua a la parte del parque industrial. Y en Zaguapac hay otro tanque que es cilíndrico, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, dependiendo del área expuesta y la forma, hace una resistencia al viento diferente, diferenciada. Entonces va a depender de la forma, quiere decir, ¿no? Y el del parque industrial, por ejemplo, tiene una forma de un platillo volador. Diríamos, esa es una forma idealizada para tener la mínima resistencia al viento. El que tiene en Zaguapac es diferente la forma cilíndrica, entonces tiene otro coeficiente de forma. Va a oponer mayor resistencia al viento para una misma sección expuesta. Así es. Entonces, tiene importancia la forma y habrá que determinar esos factores de forma para determinar la presión que se está ejerciendo sobre la estructura para el dimensionamiento, porque ahí va a haber entonces un momento que tiende a volcarlo, un momento de volcamiento, un momento resistente, y ustedes saben que el momento resistente tiene que superar al momento de volcamiento para que esté segura la estructura. Cuando ponemos igual, está en un estado indiferente, es decir, se vuelca o no se vuelca, no se pasa un poco, se vuelca, y lo que queremos es estar seguros. Las normas cubren esa pregunta, ¿no? Responden a esas preguntas y les sugieren a ustedes, o lo sugiere al calculista, qué coeficiente de forma tienen que tener y a qué altura también. Depende, la presión del viento depende de la altura que se manifiesta, ¿no? Así es. Vean, en un edificio, por ejemplo, podría ser interesante, un edificio de varios pisos, ¿no? Ya tiene efecto de 4 pisos para arriba, por ejemplo, ya tiene importante efecto del viento. Pero como es una estructura muy pesada, entonces se logra bastante el equilibrio de forma sencilla, hasta el edificio un poco más alto. Pero imagínense que sea un edificio de unos 25 pisos, 30 pisos, y que lo tengamos en su momento de máxima intensidad de viento, lo tengamos completamente cerrado todo, va a tener entonces un momento de volcamiento grande, ¿no? Un momento de volcamiento grande porque el aire impacta sobre una superficie vertical de hielo y no facilita, diríamos, no facilitando eh, la reducción de las presiones por la facilidad que pueda brindar al paso del viento, o sea, que sea aerodinámico, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podíamos hacerlo aerodinámico? Imaginarnos, ¿no? Ese edificio. Le hacemos, por ejemplo, ventanas que sean huecos, como si fueran túneles, ¿no? Pasando de un lado a otro, para que el viento circule sin problema. Entonces alivia ya el área, se alivia el área y entonces el efecto de volcamiento va a ser menor. ¿Qué es lo que hacen los políticos, por ejemplo, en la calle? Se llaman pasamontaña, creo que pasamontaña, o pasa, pero le hacen un hueco a su propaganda política, ¿no? Y tiran una lona de calle a calle o de vereda a vereda y le hacen hueco para que el viento no sea tan importante el paso del viento y que lo arranque esa estructura. Hasta los políticos necesitan ver, ¿no? Entender el efecto del viento, por si no todos los días tendrían que estar cambiando ese material. Bueno, y tienen ustedes en el texto una bibliografía que corresponde a los libros que se encuentran en internet. Ustedes pueden tener en la facultad, hay varios de ellos, porque nos piden un listado para hacer adquisiciones, pero algunas veces lo hacen, otras veces no, se olvidan. Entonces, pero tienen una gama entonces de títulos editoriales que
son libros que ya están seguramente el porcentaje mayor en la biblioteca también. Y tienen ustedes aquí una relación de los exámenes que vamos a recién programarlo porque no tenemos fecha exacta de finalización todavía del semestre. Una vez que lo tengamos, vamos a anotar aquí las fechas de exámenes parciales, el examen final también, y las ponderaciones que le va a corresponder vamos a establecer también. Y vean que es importante también la asistencia, entonces, los prácticos y la participación. Entonces se reparten varios puntos porque así se va haciendo una evaluación continua de los estudiantes que sobresalen. Y a la hora de hacer cuentas, entonces ustedes van a tener, por un lado, cuántas participaciones tuvieron, y yo también voy a tener anotada, y conciliamos al final para las notas de práctica y de examen final, conciliamos entonces las participaciones para que tengan un plus a aquellos que les fue mal tal vez en algunos exámenes tengan una mejora en su nota. Esta es una primera aplicación que podemos hacer de estructura metálica. Un edificio, por ejemplo, de 4 pisos, todo metálico, solamente la losa va a ser de hormigón, pero las viguetas van a ser metálicas también, las vigas metálicas, las columnas metálicas, y todo el resto metálico. Esta losita de aquí puede ser también con vigueta metálica y losa de hormigón. La losa es suficiente de 5 centímetros, así como se hace también las viguetas, las losas con viguetas de hormigón. Lo mismo se haría con esto, pero con vigueta metálica y con 5 centímetros de espesor. Ese 5 centímetros de espesor está condicionado también por el tamaño máximo de agregado que se utiliza. Normalmente se utiliza agregado para un bombeo, por ejemplo, de 1 pulgada máximo, tamaño máximo. Y cuando es de 1 pulgada, entonces tenemos 2,5 centímetros de espesor, 2 veces ese diámetro. Es necesario disponer aquí como mínimo del espesor de la losa de hormigón, o sea, 5 centímetros. Eso es lo que se hace también con losas, con viguetas de hormigón pretensado, ¿no? 5 centímetros se utiliza. Estamos refiriéndonos a la capita de compresión arriba, ¿no? Ya con la vigueta, con la vigueta puede llegar a 25 o 30, dependiendo de la rigidez que necesite por la luz que cubre la longitud de apoyo de viguetas, ¿no? Esta escalera vamos a hacerla de metálica, y aquí tenemos 2 vistas más para mostrar la parte interna. A ver si es que estamos de acuerdo con Ingeniero, eso. disculpe, solo se puede ver el Word. Ah, ahora sí. A ver, espérate, no te estaba atendiendo. Es que aquí me están bombardeando con admitir, pero ya está admitido todo, ya está. Ya, ahora te escuchamos. No, ingeniero, era un problema de mi señal. Sí se puede ver lo que están compartiendo en la pantalla. Ya. Este es el otro proyecto que podíamos hacer. Ya, al final vamos a responder a todos los cuestionamientos. Este es otro proyecto que podemos hacer. Nos tomaría unas 2 clases, digamos, para hacer. Vamos a procurar terminar esto. Hay algunas veces por la limitación de tiempo no se pueden cubrir tantas expectativas que tenemos, pero vamos a procurar estos dos por lo menos hacerlo completo, ¿no? Quiere decir que importa aquí, por ejemplo, en esta estructura. Esta es una estructura de un coliseo que mínimo debería tener como 36 metros de luz, ¿no? Quiere decir que
apoyo acá y apoyo acá. Se piensa entonces en pórticos ya aquí, ¿no? ¿Qué es un pórtico? Una estructura que cubre grandes luces con viga y columna. Este pórtico, si nos imaginamos de hormigón, toda esta parte reticulada así, porque nos interesa darle sustento también al ladrillo, el ladrillo, para que no sea tan pesada la estructura. Entonces, puede ser 15 centímetros, por ejemplo. Las vigas y las columnas, también que tengan esa dimensión, van a quedar como perdidas en el plano este. Pero, ¿qué es el pórtico estructural? Sería esto. Primero acá llegamos a la fundación, digamos que sea un metro, hacemos un cuello de hormigón también para salir de la parte húmeda y llegar hasta una viga. Aquí vamos a decir una viga de hormigón que nos va a servir como viga portamuro. Está a nivel de suelo también, superando el nivel del suelo para la humedad, digamos, puede ser 5 a 10 centímetros arriba. Entonces, esta llamamos viga portamuro. También aquí le llamamos viga portamuro de hormigón. Si el ladrillo de 15, mínimo sería 15 centímetros también, pero podríamos darle un margen de 20 centímetros por la humedad, recubrimiento. Las columnas estas también pueden ser de hormigón. ¿Hasta dónde podríamos ir con columnas de hormigón? Si tenemos acá hormigón también, ¿okay? Entonces tal vez nuestra columna podría ser hasta acá planteada como hormigón. Aquí sería entonces hormigón. Esta escalera, o digo esta gradería, hormigón. Y esta parte de aquí arriba ya no podemos dar el lujo de hacer estructura metálica para el pórtico. Es un pórtico mixto entonces. ¿Qué forma va a tener? Hormigón, hasta acá, hormigón también, todo esto, este retículo aquí, todo hormigón desde este nivel para abajo. Ventana, hormigón, columna de hormigón, otro pórtico, metálico, metálico, ¿no? La sección que uno eh, estime necesaria por peso, por estética, por funcionalidad, todo eso influye a que sea una estructura bonita, por ejemplo, ¿no? Que se vea bien desde el interior. Después, esta otra estructura van a ser los elementos que hemos visto, es larguero, vamos a llamar esto, de chapa doblada. Nosotros podemos diseñarlo en la medida que conocemos el material y nos lo doblan y nos lo cortan en el taller o en el lugar donde nos venden las placas. Y tomaría esta forma entonces. Yo voy a buscarla, vale la pena que hagamos relación en este momento a esa parte, porque si no nos vamos a olvidar más adelante. Por acá está. Entonces, esto es lo que llamamos perfiles de chapa doblada. Parece que no está por acá, está más adelante entonces. Aquí están, seguramente. Bueno, los desafíos como se van presentando, vamos a ir hablando. Podemos hacer tanques elevados también metálicos, ¿sí? De tubo, de cilindro. El efecto del viento es importante ahí. Son desafíos, por ejemplo, que los que proyectan edificios, los arquitectos, a pedido del dueño, para que sea un ícono de referencia. Entonces plantean estructuras que son desafiantes para los ingenieros civiles también. Vean, esto, todo está a favor de la gravedad, ¿no? Que se vuelque, ¿no? En cuanto a debería hacerse lo contrario. Entonces, estos son desafíos ya para la ingeniería. Esta otra estructura también, por su forma, para el viento, por ejemplo.
pero este ya está considerando el efecto del viento disminuido, ya es ecologista, diríamos. ¿Por qué? Porque también puede modificar la temperatura dentro del edificio por la circulación del aire que se renueva acá, que se renueva, ¿no? Así es como... Pero son desafíos que se plantean entonces para los ingenieros y uno tiene que estudiar bien la forma y también el aspecto económico para advertir de seguramente de el costo que pueda significar hacer, por ejemplo, una estructura como esta, la reducción, un momento de volcamiento, va a ser un ahorro significativo de material. Ya, y aquí está lo que quería mostrarles, es el larguero. Entonces, de esta placa, cuando son placas de espesores eh, importantes, entonces hay que reducir los tamaños para el transporte. 6 metros o 1,20 es lo común, lo más frecuente que viene. Esto por la longitud de los trailers, por ejemplo, también, ¿no? Y, o sea, el transporte condiciona, diríamos, la dimensión de las placas que se puedan transportar, porque son placas a veces que no se pueden doblar. En cambio, tapa de 8 milímetros de espesor para abajo, ¿no? Ya se puede hacer esta solución y favorece al transporte, ¿no? De 1,20, por ejemplo, de ancho. Pueden entrar dos bobinas en una carrocería a lo largo de, si es que esto es 1 metro, a lo largo de su extensión. ¿Y qué es lo que pretendemos hacer con esto? Pretendemos hacer este tipo de secciones. Y esto sería entonces perfiles conformados en frío, cortado, cortado y doblado para generar una sección que nos pueda servir para el apoyo de la cubierta para transferir la carga al pórtico, ¿no? Eso es lo que estaban viendo acá. Pero hacerlo de tal manera que se aproveche todo el material, bien. Si este es 1,20, 4, si es 1,20 de ancho, ¿no? 30 centímetros de cada parte, 3 por 4, 12, 1,20, ¿no? No desperdiciamos nada de material. Estamos optimizando el resultado. Y eso es lo que vamos a hacer como práctico, un ejercicio práctico en la próxima semana, en la próxima clase. Vamos a volver otra vez al inicio donde indicábamos la importancia de entender la posición que van a ir tomando las partes de secciones de estructura, en este caso de chapa delgada. Y entonces son estos elementos que estamos hablando. Decíamos que estos pórticos pueden espaciarse cada 5 metros, 6 metros, hasta 7 metros cada pórtico, ¿no? Decíamos que esto puede, sin ninguna dificultad, hacerse 100 metros de ancho, pero para los coliseos es de 36, porque por las dimensiones de la cancha y el retiro que tiene que tener aquí para que no impacten los jugadores. Todo aquel con 36 puede dar con esta capacidad de espectadores, ¿no? Así es. Y decíamos que las placas que cubren esto pueden ser placas de metal también o de aluminio. Es más importante, para una estructura importante, tal vez las recomendaciones sean que sean de aluminio, porque no se oxidan. Y mejor si es de cobre, pero ya eso es un lujo. Aquí hay varios edificios que tienen revestimiento de cobre. Por ejemplo, Honen, ustedes van a saber que es de cobre cuando pasan de 100 años ya, toma un color verdoso, después un color azulado. En Europa se ve como más importancia el uso del cobre, porque
son estructuras duraderas, es decir, que no se oxidan, se oxidan con el tiempo, pero van cambiando de color, pero no pierden, digamos, su capacidad, su resistencia a la oxidación. Y así es. Entonces estamos hablando de la importancia de conocer las partes de la estructura. Esta otra estructura pueden ser esta que les voy a mostrar enseguida, otras secciones ya que son laminadas en caliente. Perfiles, esto sería conformadas en frío. Y uno hace las dimensiones que necesita optimizando el material. En cambio, estas otras son estructuras que vienen, o digo, secciones que vienen ya estandarizadas por tamaño. Y aquí ya no hay nada que calcular, todo está calculado, sino que encontrar, por ejemplo, el módulo que necesite para la flexión y referirse al perfil. Digamos que sea este el módulo. Para cubrir este módulo necesito entonces este perfil. Dice. Ya se tiene una anotación aquí que que se aclara en esta parte de que es D, que es B, que es TW, todo tiene su notación. Perfectamente sirve esto para resolver ya los problemas. Pero si no tuviera estos perfiles, porque hay que encargarlo con tiempo, su debido tiempo, desde luego, si no se tuviera, entonces puede recurrir a hacerlo en el lugar, pero con planchas cortadas y soldadas y cortadas con las mismas dimensiones que se especifica acá. Así es. Entonces, en la clasificación tendríamos como importancia para nuestro primer día de clase, diríamos, ¿no? ¿Qué importancia tiene cada parte de lo que vamos viendo? Tenemos que ir interpretando esos resultados y esos datos que se tienen para echar mano de las estructuras que vamos a utilizar. Vamos a irnos aquí nuevamente a un principio y nos hacemos la pregunta, para hacer todo esto necesito conocer materiales. ¿Qué es conocer el material? La característica del hormigón, del acero, característica física mecánica del acero. El acero, esos materiales intervienen acá. Y para tener esa característica, ¿qué debo hacer? Ensayo en laboratorio, ¿no? Si no tuviera nada, si fuera un material, todos materiales nuevos, tendría que hacer ensayos en laboratorio, ¿no? Para determinar qué pedo. Entonces aquí estamos llegando ya a nuestro objetivo. Decíamos que, decíamos que era bueno conocer esta reseña histórica, ¿no? Los métodos de diseño. Pero estos métodos de diseño se basan en qué? Se basan en la determinación de esfuerzos, pero los esfuerzos tienen su límite. Es decir, la compresión, por ejemplo, hasta donde se puede esforzar el material con seguridad, ¿no? Y eso es lo que no tenemos de un material nuevo, tenemos que determinar. En el caso del acero, entonces todo estos resultados se los obtiene de laboratorio. Y es así que, entonces, cuando mostramos una estructura así como esta, por ejemplo, ya tan caprichosa como esta en forma, ¿no? Aquí hay combinación de formas, ¿verdad? Tiene su comportamiento al viento, entonces bien diferenciado en cada sector, ¿no? Puede haber, por ejemplo, lugares donde la presión es cero, ya quiere decir que es aerodinámico. La forma de los aviones, por ejemplo, tiende a, a lograr esa situación, ¿no? Que sea la misma obstrucción para el paso del viento, pero que donde lo haga también que sea levantándolo o bajando el avión, y eso lo logran con placas que se mueven, ¿no? Es que se orientan. Ustedes cuando viajan
en la fila del ala del avión, se van a dar cuenta de cómo es una imitación perfecta de las aves, ¿no? Cómo mueven sus aletas para subir, para bajar, y ahí se toma le da una verdadera importancia a la acción del viento y la forma aerodinámica. También un auto de carreras, por ejemplo, de Fórmula 1, toda la forma está estudiada en la forma teórica y después en forma práctica en un túnel de viento, ¿no? El comportamiento. Y todo se lo puede expresar en una función matemática por partes, ¿no? Todo puede estar expresado de esa manera. Y es así que se necesita, por ejemplo, que el coche tienda a apretarse, digamos, cuando está a una cierta velocidad para que no se levante y vuele, digamos, la estructura se haga tan liviana que se vuelque, ¿no? Entonces, el viento aprieta el coche hacia la superficie, ¿no? En ciertas partes, y en ciertas partes entonces favorece el paso, no lo impide, para que la velocidad no se reduzca también, ¿no? Entonces, es toda una ciencia eso. Ya, vamos a seguir esta estructura, la van a ver crecer desde su inicio hasta el final, y eso es lo interesante en la estructura metálica, que se puede dar cualquier forma. Entonces vamos a seguir con esto. Son estructuras pesadas y el efecto del viento hasta acá tal vez tiene importancia, de aquí para arriba mucho más importancia. Esto, por ejemplo, el viento en esta dirección puede provocar una presión acá, que está en función de la velocidad del viento, que impacta, se desacelera, diríamos, en esta superficie y crea un empuje, en consecuencia una presión. Pero va a depender de la forma, que esté vertical, por ejemplo, esta placa no va a ser lo mismo que esté inclinada así como esta. Entonces depende del ángulo también, con que incide el viento con relación a esta placa. Y así lo hace también para la otra, ya está en otra condición esta parte. Y la de atrás también. Si aquí es compresión, aquí es succión, porque el viento hace un arrastre acá de esta parte, se da la vuelta y otra vez se reencausa. Entonces el viento sería así. ¿Sí? Aquí se da la vuelta, se frena, diríamos, ¿no? Y otra vez toma velocidad, arrastrado por el viento que viene por detrás. Otra vez toma su posición acá y se distribuye, ¿no? Como si se aliviara acá, porque viene el alivio de este lado, del otro lado, que el viento que queda atrapado acá, entonces lo succiona también. Y es así entonces que si es compresión, esto es succión. Eso nota cuando va en una camioneta, por ejemplo, en la carrocería, la parte del pecho entonces se presiona y la parte de la espalda se succiona. Se abulta, diríamos, la camisa, ¿no? En la parte de atrás. Pero ¿qué ocurriría si modificamos esto? Sí, acá, si lo ponemos en cero, uno podría decir que la, la presión va a ser cero también aquí, ¿no? Porque el viento pasa de largo, diríamos, pero no es así, ¿no? Entonces, cuando tenemos una posición, el ángulo cero, acá, hay succión, de aquí pasaría de compresión, pasaría a succión, pero habrá un lugar, digamos, si hay succión, habrá un lugar donde sea cero. Uno puede plantear entonces que ángulo cero, si hay una expresión matemática que define el comportamiento,
puede encontrar perfectamente a qué ángulo, a qué distancia se presenta esa condición de cero y puede dibujar el diagrama, entonces, ¿no? De compresión acá, compresión esta parte, succión esta parte. Y esa es la importancia entonces de una estructura metálica que tiene que ser garantizada su estabilidad también por el efecto del viento. Aunque son estructuras livianas, ahorro de, digamos, de cimentación y de secciones de elementos, pero a la vez podemos usar elementos que son tan resistentes como el acero, que alivianan entonces la estructura y se compensa de tal vez lo que estamos metiendo de más en hormigón para que no se levante esta estructura. Favorece también este peso propio que tenemos acá de ladrillo y metal, metálico y hormigón, ¿no? Para que no se levante. Entonces puede ocurrir, ¿no? Si esta zapata, por ejemplo, tiende a levantarse cuando el efecto de volcamiento es grande, ¿no? ¿Y cómo resolvemos eso? Entonces, poniéndole más peso, diremos, la fundación haciéndola más grande, no por resistencia del suelo ya, sino por equilibrio de fuerzas, ¿no? Vean que todo aquello hay que ir repasando. Lo hemos hecho ya, lo han hecho ustedes también en sus primeros cursos, decir, hasta acá tal vez todos lo están preparados todo para poder entender lo que le ocurre, imaginarse lo que le ocurre a una estructura y proponer soluciones que sean las más acertadas, las más económicas. De eso se trata, que nuestras estructuras sean seguras, que sean económicas, que sean duraderas. Si no tomamos en cuenta ninguna de esos casos, entonces estamos haciendo al azar. A lo que salga, estamos tal vez disponiendo de demasiado dinero y podríamos hacerlo con la mitad del costo, la estructura, ¿no? Si utilizamos los materiales adecuados, si utilizamos las normas adecuadas, si tenemos seguridad en su funcionamiento y la estética también, ¿no? Vean que esta estructura es muy bonita, ¿no? Y esta es una estructura en un lugar turístico en Santos, y ya está terminada, funciona desde hace unos 4 años. Más adelante vamos a ver en otra etapa de construcción, porque es una estación de ferry y es una estación de ómnibuses también, de una isla que es Guarujá a Santos. Esta. Pero estéticamente es muy atractiva, muy elegante, para que tenga un fondo de montaña y el mar, ¿no? Ven ustedes, no está la fecha, pero lo vamos a ver más adelante, nos va a interesar dar la curiosidad de verlo cuando está ya para terminarse esa estructura. A ver, vamos a ver si tenemos suerte, ¿no? O está en el otro texto. Pero con esto ya ustedes van tomando una idea de qué es lo que les tocaría hacer cuando se trata de estructuras metálicas. Tienen una gama de soluciones que proponer en forma para entusiasmar al cliente. A ver, vamos a ver. Está en el otro texto. Sí, ya, no importa, eso vamos a dejarlo así. Entonces decíamos que aparece la necesidad de normas, aparece la necesidad de crear secciones, y después aparece la necesidad del dimensionamiento.
dimensionamiento. Y aquí viene lo que nos interesaba, los métodos de diseño. Diseño por esfuerzo admisible y con sus especificaciones para el diseño. Y diseño por factor de carga y resistencia, también con sus especificaciones que corresponden. Aparecen esos dos métodos, ¿no? Nosotros vamos a seguir el método de diseño por factor de carga y resistencia. El texto casi completo está destinado a cubrir ese dimensionamiento. Y es así que cuando hablamos, por ejemplo, de elementos sometidos a tracción, puede ser una plancha así como esta. Este es el método que vamos a seguir. DFC también se llama en inglés, diseño por factor de carga y resistencia. En inglés sería esto. ¿Y qué es lo que hay que garantizar aquí en este diseño? Que en la sección total de la, esto es B por T, por ejemplo, ¿no? Que en la sección total de la placa, cuando se esfuerza no llega a la fluencia. Fluencia ya sabemos que es. Fluencia es aquel punto hasta donde se puede esforzar el material, decíamos, y a partir del cual la estructura sigue deformándose sin aumentar carga hasta este punto. Entonces, esa sección vamos a comprobarla hasta ese punto, la fluencia, así, en cualquiera de estos casos, ¿no? Y vamos a ver el ensayo. Cuando tengan ustedes el texto ya no vamos a estar perdiendo el tiempo en todo esto, pero porque ya también van a saber todo lo que estamos explicando acá. Y ya estamos llegando. Este es el ensayo laboratorial. Aquí está el ensayo de tracción, decíamos, ¿no? Este es el que vale aquí. Este es el comportamiento del material frente a las cargas. Entonces decíamos que en esa sección total, que no lleguemos a este punto. Entonces ponemos FY, ponemos 2530, si recuerdan ustedes. 2530. Pero tenemos que afectarle de un factor de reducción de resistencia. Ya para la norma nos dice, ¿no?, que hagamos eso. Y va a estar seguro entonces que las deformaciones que se van a dar van a estar dentro de este campo elástico. ¿Qué quiere decir el campo elástico? Vamos a recordarlo también. Aquel punto hasta donde podemos forzar el material y que define una línea recta. Quiere decir que su comportamiento es lineal, ¿no?, que las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Eso ustedes lo han repetido hasta el cansancio con los otros materiales, ¿cuáles? Madera, metálicas también, resistencia a materiales. Así es. Pero también tiene esta característica de que hasta este punto, si las tensiones son proporcionales a las deformaciones, también el módulo elástico permanece constante hasta acá. Ese 2.1 por 10 a la 6, que ustedes recuerdan para el acero, se manifiesta en todo este largo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegamos acá, retiramos la carga y el material otra vez en su deformación vuelve a su origen. Recupera su longitud, dice el material. De aquí, entonces, si esta era la deformación que teníamos, entonces va a volver, cuando pongamos la carga en cero, va a volver a... Pero cuando estamos en fluencia ya no. Llegamos en fluencia, entonces si retiramos la carga, hay una deformación permanente. Y esa deformación permanente, la norma lo especifica, ¿no? Por ejemplo, con relación a la longitud, L sobre 500, L sobre 360, como máximo, dice, puede ser aceptado. Ustedes imagínense en el cielo raso de una habitación que está cargada con yeso, nivelada con yeso. Entonces, cuando esa losa se deforma,
puede percibirse perfectamente una rajadura. Esto quiere decir que se deformó la luz. Entonces, para que no tengamos ese inconveniente, la norma dice que esa luz, esa deformación que ocurre, no pase de un valor de L sobre 360, por ejemplo. Si es 3,60 m de luz y 360 el límite, entonces quiere decir que ¿cuántos milímetros tendría que aceptarse de deformación? ¿Cuál sería la deformación aceptable? 360, ¿qué son? Centímetros dividido entre 360 sería 1 centímetro, ¿no? Si pasa de eso, quiere decir que van a ser notorias ya las deformaciones con rajadura. Bueno, pero eso vamos a verlo ya en el dimensionamiento. Tiene importancia entonces los ensayos de laboratorio. Vamos a ver una simulación en la próxima clase de esto que estamos mostrando acá. Cómo hay tanta facilidad ahora para automatizar los gráficos. Y en el Excel se puede hacer todo. Vamos a ver eso en la próxima clase. Pero va a ser importante que ustedes resuelvan este pequeño esquema. Si le sacan una foto, es llenar estos cuadros, lo que se pide acá. ¿A partir de qué? De esta placa, dividiendo una, dos, en tres partes. ¿Qué vamos a pedir acá? Que tenemos una bobina con estas dimensiones. El D, el diámetro interior, 0,20 metros. El D0, ¿no? Este va a ser D0. El D es 90 centímetros, este. El B, el ancho. Y el T es el espesor. L va a ser la longitud de la bobina. Y P, el peso que tiene. Si conocemos el peso específico, entonces podemos conocer también el volumen. Podemos saber entonces cuánto pesa eso, antes de pedir el vehículo para transportarlo, como o la grúa. ¿Qué capacidad debe tener la grúa para saber eso? Y no perder el tiempo en devolver la grúa si es que no le sirve. Pero, ¿qué es lo que se manifiesta acá? Que queremos fabricar estos largueros. ¿De qué? De desarrollo, 40 centímetros sería aquí, ¿no? Si lo dividimos entre tres partes, 20, 40 centímetros. Todo el desarrollo 40 centímetros. Pero doblémoslo así que nos va a ser útil de esta manera, dice. 0,32 es el espesor. La longitud vamos a conocer seguramente a partir de la densidad y el volumen. Y para ir anotándolo, ¿no? Entonces, 1 centímetro que esté el espesor, centímetro. Número de largueros, dice. Si los largueros que vamos a obtener son de 6 metros, ¿cuántos largueros vamos a poder fabricar para cubrir nuestras necesidades? En otras palabras, ¿cuántas bobinas podríamos obtener o digo, cuántas bobinas deberíamos requerir? Y después, un perfil de esto, agarran ustedes un perfil de esto, por ejemplo, anótense eso, ¿no? Agarren el 12WF, 12WF22, este perfil. Anotan todas sus características acá, todas sus características. Y vamos a entender de que esta notación lo agrupa todos estos datos acá que ven
D, por ejemplo, es la altura. El D es el primer número que aparece acá. Esta es la forma de perfil de alas anchas, quiere decir así, que es como una I de alas anchas. T, en este caso T ya es el espesor de la ala, esto es ala, anótenlo así, ala, y esto es alma. Esta altura D es peralte o altura de la viga. Y K es desde la parte plana arriba hasta el límite del filete acá, hasta donde termina la curvatura. En cambio, T es el espesor de esta parte del ala. Entonces, todo eso que podamos poner acá, acotando, podría hacer otro dibujo, y ahí acotado los valores que corresponden a 12 WF 12. ¿Qué significado tiene 12? Dice 12 WF 12. En este caso sería que es 12. ¿Qué significado tiene esa notación? 12 WF 12 aquí. Aquí está. Este. No, no hay 12 W. 12 WF 22 era. Ya, que sea este entonces. No hay 12 WF 12. Y es 12 WF 22. Ya, este que sea entonces. 12 WF 22. Entonces, esta altura es de, el área, ¿no? El área de la sección. D es la altura, esta que está marcando acá, ¿no? 12 pulgadas quiere decir eso. La altura es 12 pulgadas. TW es el espesor del alma. ¿Dónde está TW? Acá. TW. B es el ancho del ala. 12 WF 22. Y así entonces, la inercia, todo esto lo transcriben acá en una línea. Copian si quieren esto pueden ustedes copiarlo y pegarlo en otro lugar de Word para su informe. Pero lo que se necesita que hagan solamente para de principio, es para conocer la notación, ¿no? Peso propio, digamos, que está. Y está en las unidades, libras por pie, el último número, ¿no? Libra por pie. ¿Cuál estamos agarrando? Este, 12 W 22. Este 22. 22 libras por pie. Este peso propio. Libras por pie. Ya está. Eso es lo que se pide. Radio de giro, inercia en X, todo esto. Copian entonces esto y pueden borrar el resto que no les sirve y dejarlo este de aquí. 22 y se comienzan a llenar ahí. Eso para la próxima clase entonces. Pero también sáquenle foto para este otro. Este es perfiles laminados en caliente y este es perfiles conformados en frío de chapa doblada. Esto nosotros lo estamos fabricando. Sáquenle una foto ahí. Desde ahí le va a abarcar hasta acá. Lo puedo achicar esto también. Ahí está. Va, falta todavía.
Ya está, desde acá le sirve, una sola hojita. Aquí está planteado el problema. Y para este otro también, entonces pueden sacarle una foto si quieren, hasta donde 12 decían, hasta acá. También sale una foto. Ya, ahí mismo, como esto está en Word, entonces ahí mismo pueden copiar esto y llevarlo a una planilla donde haga una tabla y es cuestión de copiar y borrar y llenar con los datos que se les está pidiendo. Y esto lo dejan así como tal. Aquí es donde van a trabajar. Esto tiene que aparecer, lo de arriba, para saber el significado de los términos y hasta acá, ¿no? Pero este es el que tienen que trabajar. Esto lo pueden dejar así o lo pueden borrar también todo lo que no sirve. Desde aquí podrían borrarlo hasta 12W, hasta donde les interese, ¿no? Eso. Y dejar esto solamente para rellenar, ¿no? Lo que les interese. Y dejar esto y esta. Y este que quede también, este de aquí. Eso sería entonces, jóvenes, hasta la próxima clase. Entonces, igual seguimos con virtual el martes y espero que ya tengamos la plataforma habilitada también para que tengan sus textos, ustedes, sus textos de guía para ejercicio y el general, el texto general. Entonces, hasta luego, jóvenes. Gracias por la atención. Hasta luego, ingeniero. Aló, Lo hicieron. hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Chao. ingeniero. Voy a Hasta luego, anotar, ingeniero. me hace recuerdo cuáles eran los ayudantes, me olvidé preguntarles algo, pero en la próxima clase me avisan cuáles eran los ayudantes. Permanecieron firmes. Montaña era uno, no sé, los otros no lo anoté, creo que estaba para anotar, pero en la próxima clase me hace recuerdo. A ver, que aparezcan los, mejor, que aparezcan los voy a anotar de una. Es fácil que aparezcan. ¿No? Este, Oretea, Quiroz, lo que yo le pedí que sea ayudante por esta noche. Oretea, dice. Quiroz, ¿quién más es? Lovera, mi persona, ingeniero. Faltó uno. ¿Quién más era? Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego.